antes de avanzar, vamos a revisar el cronograma. Importante resaltar que esta ficha finaliza la fase 2, la finaliza ahora el 29 de agosto. Eso quiere decir que tanto las evidencias de actividad de proyecto 3 como actividad de proyecto 4 deben quedar completamente desarrolladas hasta esa fecha. Entonces vamos a iniciar con una nueva fase y la actividad de proyecto 5. Dentro de la actividad de proyecto 4, a cargo de la instructora Cintia Castillo, mi persona que estoy aquí, teníamos una serie de evidencias las cuales han venido explicándose a través de cada uno de los encuentros. Hablamos un poco sobre el plan de distribución, hablamos un poco también sobre la documentación que se requiere en el proceso de importación, y hoy vamos a hablar un poco sobre esta actividad del foro, de la importancia de los acuerdos internacionales. Este es un foro en el cual ustedes deben registrar la participación, dando respuesta a unas preguntas claves que les voy a mostrar posterior a la presentación, pero no solamente responder las preguntas, sino también ustedes deberán realizar los comentarios realizados por cada uno de sus compañeros para que puedan retroalimentar de manera argumentativa y propositiva las respuestas de ellos. Es decir, que ustedes mismos deben tener el aporte que ustedes registraron más el aporte que de la retroalimentación que hicieron a uno de los compañeros. Importante que esa retroalimentación sea una retroalimentación basada en la objetividad, en toda la información que el compañero está aportando y en lo que usted también ha consultado en las fuentes de información y bases de datos sobre la temática propuesta que es relacionada con los acuerdos comerciales. ¿Listo? Aquí entonces voy a hablarles un poquito sobre, antes de hablar de los tratados comerciales, en qué consiste, cuáles son los tipos de acuerdos que se presentan en los negocios internacionales. Voy a hablarles un poco también de la línea histórica de los negocios y cómo surgen esos acuerdos. Entonces, aquí les estoy presentando en pantalla que en 1833 se comienza a desarrollar la exportación de tabaco en Colombia. En 1834 se realiza la primera exportación de Colombia en sí hacia un país del extranjero. En 1835 se comienza a exportar café. Ustedes saben que el café es uno de los principales productos exportados hacia otros mercados. Y esta misma necesidad, esta misma dinámica del comercio, no solamente local, sino internacional, fue requiriendo de que se desarrollaran ciertos acuerdos, convenios entre los países miembros para facilitar esa distribución de esos productos. En 1869 se inicia con la explotación de la añil es un producto que también estoy mostrando aquí en pantalla, que también comenzó a exportarse en 1871, y ustedes pueden ver que en 1941 y ustedes pueden ver que en 1941 ya se comienza a hablar de acuerdos comerciales. Buenas tardes, Claudia, ¿me escuchan? Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Bueno, Claudia, para resumir un poco, porque comencé el encuentro sin la participación de los aprendices porque no se habían conectado, pues les estaba mostrando inicialmente el cronograma de la fase 2 que finaliza el 28 de agosto. Eso quiere decir que a la fecha de cierre del 28 de agosto ustedes deben haber culminado con la actividad de proyecto 3 y actividad de proyecto 4, que son las que componen esta segunda fase. Vamos a iniciar con la fase 3, actividad de proyecto 5, pero no sin antes, pues, digamos que en cuanto a las evidencias a cargo de la estructura líder mi persona, ya habíamos hablado sobre el plan de distribución, ya habíamos hablado sobre los documentos requeridos en los procesos de comercialización de los productos de transporte,
Pero también hay una actividad que es un foro de tratado comercial, que es sobre la que yo les quiero hablar el día de hoy. Les estaba diciendo que en ese foro ustedes deben dar una respuesta, responder unas preguntas que se les plantean dentro de la guía de aprendizaje, pero además de responder esas preguntas, ustedes deben retroalimentar la participación de sus compañeros de una manera argumentativa y propositiva. No es colocar todo en aporte, no, sino ustedes deben retroalimentar de una manera argumentativa y propositiva. Y que yo hoy en el día de hoy les venía a dar un poquito de los acuerdos comerciales, cuáles son los tipos de acuerdos que existen, para entender un poco esa necesidad que fue surgiendo. Aquí les traje primero como una línea de tiempo de las primeras exportaciones que se realizaron en Colombia y cómo esa dinámica del comercio, no solamente local sino internacional, dio lugar a que se crearon una serie de acuerdos para poder facilitar el comercio y que las partes involucradas, los países miembros, se vieran beneficiados. Entonces les estaba mostrando la línea de tiempo donde las primeras exportaciones que se hicieron fue de tabaco, de café, de anís, y vemos que en 1941 ya empiezan a surgir tratados. Entonces ya se habla del tratado de López Gil Borges, que es un tratado que se hizo para obtener un beneficio en cuanto a los tributos habaneros, los impuestos que se debían pagar, donde finalizar la exportación de los productos. Vemos que en 1967 ya se hizo la introducción del Estado aduanero y control cambiario, ya se empieza a hablar del estatuto aduanero, de cuáles son esas normas que exigen que se deben cumplir para realizar el comercio internacional, de qué manera se va a controlar esa compra de divisas para realizar las operaciones de comercio exterior. Y en 1972 se crea la ley tributaria. Por otro lado, en 1976 se presenta una bonanza cafetera. Esta bonanza cafetera lo que hace es que también incrementa las exportaciones de Colombia. En 1982 se flexibilizan las importaciones, entonces ya empiezan a eliminarse esas barreras para que comerciales y tributarias, para que se pueda hacer un intercambio y que puedan ingresar también productos al territorio habanero para la solvente y comercialización. En 1991, con la nueva constituyente, se crea el Mincomex, Mancoldex y la DIAN. Entonces vemos cómo en la medida en que van avanzando la dinámica de los intercambios comerciales, van surgiendo estas entidades que hoy en día todavía existen y cada una tiene una función específica dentro del comercio y se encargan de regular y controlar que se cumpla con todos los requisitos y las normas aplicables al comercio internacional. En 1992 surge ProColombia. ProColombia es una empresa que se encarga de promover las exportaciones colombianas en países internacionales. Ellos asesoran a las empresas, identifican oportunidades de mercado, cuentan con toda la información para poder tomar decisiones sobre comercio exterior. Luego vemos que en el 2011 ya se da como una internacionalización de la economía colombiana como tal, porque ya empiezan a hablarse de los famosos acuerdos de tratados de libre comercio entre Colombia y Estados Unidos, entre Colombia y Corea, entre Colombia y Israel, donde a través de estos acuerdos se firman, se pactan unos beneficios tributarios, arancelarios, comerciales para los ciertos productos que son tanto importados como exportados desde y hacia los Estados Unidos, Colombia, Corea e Israel. ¿Listo? Y ahora en el 2022, entonces, nosotros hablamos acá en Colombia sobre canasta exportadora, que son un grupo de productos que hacen parte, son los productos que más peso, por decirlo así, en las exportaciones tienen, y se hace una oferta de esa canasta hacia esos países. ¿Qué productos están? El café, están las flores, son alrededor de 6, 7, 8 productos que son altamente exportados a países internacionales y se consolidan para hacer una oferta conjunta hacia los mercados de afuera. Entonces, vemos que el comercio va evolucionando y con la evolución del comercio se van presentando todas esas novedades en cuanto a las instituciones que entran a jugar un papel importante, las normas que van surgiendo,
los decretos que se van desarrollando con el único propósito de garantizar que se realice el comercio dentro de un marco legal, jurídico, y que garantice que ambas partes es una relación gana-gana y que ambas partes, países miembros, empresas miembros, se beneficien de la actividad. Entonces, con esa dinámica del comercio, ¿qué pasa? Que se generan acuerdos de integración. ¿Por qué? Porque, vuelvo y le digo, para poder hacer la movilización de las mercancías, es importante que se presenten beneficios. Cada país tiene sus normas, sus legislaciones, ellos quieren proteger la industria local, también tienen una producción nacional por la cual hay que velar. Entonces, a través de esos acuerdos se revisan todas esas variables importantes para el comercio de los países miembros y se determinan cuáles son esos beneficios que se pueden aplicar. Entonces, los acuerdos de integración en el comercio son tratados o convenios establecidos entre dos o más países con el objetivo de eliminar o reducir barreras al comercio. ¿Cuáles son esas barreras que existen al comercio? Pueden ser aranceles, pueden ser cuotas o restricciones, y ayuda a fomentar una mayor cooperación económica y comercial entre los países miembros. Estos acuerdos que permiten facilitar el intercambio de bienes, servicios, capitales y en algunos casos incluso personas, promoviendo un desarrollo económico más integrado y competitivo. Los objetivos principales de estos acuerdos es aumentar el comercio entre los países miembros, que haya una mayor circulación de productos, servicios que entren y salen entre esos países, que haya una mejor competitividad regional. Si nosotros nos fortalecemos en el comercio, vamos a ser competitivos, promover el crecimiento económico conjunto a través de este intercambio comercial y fortalecer la cooperación política y social. Dentro de los acuerdos de integración o acuerdos comerciales, nosotros siempre escuchamos hablar del Tratado de Libre Comercio, pero hay otros tipos de acuerdos de integración que debemos nosotros tener en cuenta al momento de analizar esos acuerdos que tiene Colombia con otros países. Entonces vemos, hay una política que habla de una sola constitución o parlamento, tenemos políticas económicas en común, es decir, una moneda común, tenemos flujo de factores de producción, mercado común, eso quiere decir, bueno, ahorita vamos a pasar a la siguiente diapositiva donde explica cada uno de ellos. Tenemos arancel externo común, que es la unión aduanera, tenemos liberación total del comercio, que es zona de libre comercio, y tenemos liberación parcial del comercio, que es zona de preferencias comerciales. Aquí les presento la definición de cada uno de ellos, o las características, mejor dicho. Ustedes van a ver en el orden, de cada una de esas etapas, entre más abajo se encuentre, digamos que mayor va a ser esa apertura económica, comercial, política, social que se va a dar entre los países miembros. Entonces, vemos que tenemos la zona de preferencias comerciales. En esta zona se firman determinadas ventajas entre los países miembros, esas preferencias comerciales que buscan facilitar el comercio a través de beneficios arancelarios. ¿Usted sabe qué es un arancel? El arancel son los pagos que tienen que hacer ante comercio para poder transportar, dependiendo si es aéreo o si es terrestre. Bueno, los aranceles son un gravamen, es como un impuesto adicional al IVA que se paga en todos los países, que se fija para el ingreso de los productos del extranjero a Colombia. ¿Qué objetivo tienen estos aranceles? Proteger la industria local, la producción nacional. Entonces, por ejemplo, si yo estoy importando tapabocas, entonces cuando yo traigo el contenedor de tapabocas, yo debo pagar un IVA porque estoy haciendo una compra, que es el 19%, pero la legislación dice que el acuerdo que yo tengo con el país que me lo está vendiendo, con Estados Unidos, dice que sobre la importación de tapabocas yo debo pagar un arancel del 10%.
Entonces, adicional a ese 19% y luego pagar un impuesto adicional, esos recursos son pagados a la DIAN y son destinados para la protección de la producción nacional. Entonces, cuando se hacen acuerdos de preferencia comerciales, lo que hacen es que estos impuestos, esos aranceles, o son eliminados o son reducidos a su mínima expresión. Cuando comenzaron a hacerse las operaciones de comercio exterior en Colombia, habían productos que tenían arancel hasta el 40-50%. Con todo el avance del comercio y los tratados y los acuerdos que se han ido desarrollando, hay productos que a través de los acuerdos el beneficio es que paguen cero arancel, como hay otros que pagan solamente el 5, hay otros que pagan solamente el 7, entonces ahí eso es un costo que se está ahorrando el comprador al traer el producto porque ya no tiene que asumirlo. Entonces son preferencias comerciales en cuanto a aranceles, a esos impuestos, a esos porcentajes, a esos valores, para que se fomente el comercio internacional, porque si yo le coloco un arancel del 40% a la importación, a la exportación del café, créanme que la exportación se va a reducir, porque a mí me va a costar un 40% adicional a mis costos ya asociados de por sí a esa producción, poderlo llevar a otro mercado. Entonces ya yo no voy a buscar llevarlo a otro mercado, sino que o lo vendo aquí o voy a tener una sobreoferta. Entonces, eso es lo que se busca a través de esas zonas de preferencia comercial. Por otro lado, tenemos zonas de libre comercio, que es un acuerdo que busca la eliminación de barreras del comercio interior, lo que permite el movimiento de mercancías entre países firmantes. Se establecen reglas de origen y políticas comerciales individuales frente a terceros países. Entonces, zonas de libre comercio, hay acuerdos que están firmados entre Estados Unidos, Canadá y México, que se llama, no me acuerdo ahora cómo se llama, no es Mercosur. Ellos tienen un tratado donde no hay barreras comerciales entre estos tres países. Por eso usted ha visto en las noticias, no que los aranceles de Trump, que es la manera de presionar a estos mercados, porque lo que hicieron, eliminaron las barreras comerciales, no se paga ningún tipo de arancel por la movilización de mercancías entre estos tres países para que haya fomentar el comercio internacional entre ellos y también para fortalecer ese grupo de países. Pero ¿qué pasa? Que de pronto él ve que en cuanto al tema del narcotráfico, de los inmigrantes, del tema de las drogas, estos países no han puesto, como en el caso de México, esas restricciones o no han puesto esa mano dura, como dice uno, para que eso se acabe o se minimice y que además no afecte a Estados Unidos, que no tengamos narcos en Estados Unidos, por decirlo así, o que no haya personas que estén migrando para hacer cosas malas. Entonces es cuando él se levanta la mano y dice, ve, vamos a colocar aranceles, vamos a frenar el comercio y vamos a ver qué va a pasar con sus mercados, porque ustedes ponen mano dura a estos y estos factores que están afectando ahora mismo la economía, no solamente de sus países, sino del mío, o yo simplemente coloco estas restricciones y vamos a ver cómo estamos. Entonces, a eso se le llama zonas de libre comercio. Cuando hablamos de unión aduanera, esto incluye la eliminación de barreras comerciales y además de eso hay una política arancelaria común frente a los demás países, o sea, se definen cuáles van a ser esos aranceles, esos impuestos aplicables a los productos de los países que quieran realizar operaciones con cualquiera de esos países miembros. Y eso requiere que haya una reintegración de políticas fiscales y monetarias, y ahí favorece la especialización dentro del territorio y una eficiente asignación de recursos. Por otro lado, tenemos el mercado común, que existe la libre circulación de mercancías y factores de producción gracias a la eliminación total de los controles aduaneros internos y de las barreras no arancelarias existentes. Al momento del acuerdo se examinan temas como la legislación laboral, cuáles son las regulaciones financieras y los controles técnicos sanitarios. Tenemos que aquí, además de los aranceles, también hay controles aduaneros internos que son eliminadas, también barreras no arancelarias que también existen. No todo es arancel, pueden haber restricciones respecto a los tipos de productos, si son productos alimenticios, si son animales, todo el tema fitosanitario, la normatividad. Entonces se hace una eliminación de todas esas barreras y se ve esos países como un solo mercado y se promueve entre ellos el comercio internacional. Tenemos la Unión Económica, donde los países miembros tienen una política económica fiscal
y monetaria en común. Aquí estaríamos hablando de la Unión Europea, se pierde la soberanía nacional y se crean marcos de estabilidad económica. Vemos una unión política que se da cuando existe libre comercio de mercancías, arancel externo común, hay libre movilidad de factores, hay política económica armonizada y unificada. Entonces, como usted puede ver, cuando hablamos de acuerdos comerciales de Colombia y otros países o entre otros países, no solamente hablamos del TLC, que son los tratados de libre comercio. Hay una serie de acuerdos, tipos de acuerdos que aplican según las barreras y los beneficios que se obtienen a partir de cada uno de ellos, y que es importante también tener en consideración y evaluar para realizar su aporte en el foro. De aquí les coloco algunos ejemplos de los acuerdos comerciales vigentes en Colombia a propósito de la actividad que deben realizar en el foro, que en sí es relacionada con los acuerdos de Colombia. Entonces, vemos que con México, Colombia firmó TLC en 1994 y está vigente desde 1995. Con El Salvador tenemos también un TLC vigente desde el 2009. En la comunidad andina, vemos que está creada por un acuerdo que se hizo en Cartagena en 1969, tiene un TLC firmado en 1994, vigente desde 1995. Por otro lado, vemos también que con Chile tenemos un TLC firmado en el 2006, que entró en vigencia en el 2009. Tenemos el EFTA, que es un TLC firmado entre Suiza, Noruega, Islandia y Liechtenstein desde el 2008, que entró en vigencia en el 2011, que beneficia a Colombia. Tenemos el TLC con Canadá, que está vigente desde el 2011. Con Estados Unidos tenemos también además un acuerdo de promoción comercial firmado en el 2006, que entró en vigencia en el 2012. Tenemos un acuerdo para alcance parcial firmado en 2011 con Venezuela, que entró en vigencia en el 2012. Con Cuba tenemos un TLC que entró en vigencia en el 2001. Con la Unión Europea también tenemos un acuerdo firmado en el 2012. Con la Alianza del Pacífico se conformó en el 2012 y se firmó en el 1 de mayo del 2016. Con Costa Rica entró en vigencia en julio del 2016. En Corea del Sur firmamos un TLC